Voy. Muy buenas tardes, queridos amigos, audiencia firme de la Tribuna Educativa por Radio Sintonía 1420 AM. Y recuerden, amigos, que nos pueden sintonizar a través también de la web www.radiosintonía 1420 am.com.be. Y estamos saliendo al aire gracias a la dirección de Ana Mireya Obregón y a la coordinación general de Toti López Bocaterra. Y en los controles, un besito para mi mano derecha, Carlos González, que regresó de vacaciones. Me tenía un poco abandonada y te he extrañado con locura, Carlitos. Me has hecho mucha falta. Pero ya te tengo aquí de nuevo. Bueno, amigos, hoy tenemos una producción de gran interés para todo lo que es la praxis de la pedagogía. Y nuevamente pues tengo en compañía de su programa educativo a la profesora Nailé Beltrán, una mujer que ha sido trayectoria en materia de lo que va a ser hoy el tema de desarrollo de la producción de la tribuna. Y nada más que vamos a hablar aquí en una especie de conversatorio sobre pedagogía social. Y ya vamos a empezar a definir lo que es la pedagogía social, pero sin antes decirle hola Nailé, nuevamente Hola, aquí. Sí, nuevamente. Nailé, bienvenida. Muchas gracias. Tú sabes que la tribuna te necesita ya eres invitada fija. Sí, caramba, no me había dado cuenta, pero yo creo que ya estamos en ese camino. Hasta el público te extraña y todo. Bueno, Nailé, hoy nos trae pues aquí, dada tu larga experiencia, bueno, no por larga realmente, quizás no es el adjetivo más definitorio, ¿no? Pero sí tu trayectoria, por tus estudios, por tu énfasis y tu dedicación, ¿no? En esto que muchos conocen como pedagogía social, otros conocen como educación social, pero el caso es que tiene ciertos parámetros, sobre todo la palabra social, ¿no? Y quizás puede estar un poco estigmatizada también por un tema de doctrinas religiosas, políticas, Sí, culturales, pero definitivamente la pedagogía social es una alternativa emergente para poder trabajar con las comunidades desde el apoyo pedagógico. Entonces yo quisiera que empezáramos por allí, pues que tú nos ayudaras a que este público que nos sigue maravilloso y que se conectan por el chat y que saben que me encanta que se activen en el chat, porque adicional, Nailé, pues este programa es un laboratorio para la investigación. Tú eres investigadora, tan investigadora como también yo ejerzo ese rol, y para nosotros saber lo que el público opina, lo que el público necesita por sobre todas las cosas, es la base de las producciones de este programa. Entonces, vamos a ver qué tanta hoy opiniones tenemos en ese chat, qué tanta participación, para también incorporarlo pues a este diálogo de saberes que tenemos aquí nosotras esta tarde. Pero quizás, creo yo, no sé qué me dices tú, que sería muy interesante empezar un poco a ver cuáles son los matices de esa palabra social, cómo es que se vincula con lo que es la pedagogía, para comenzar entonces a trabajar este temazo esta tarde. Bueno, ¿sí? Irene, primero, muchas gracias, buenas tardes a todos. Hay muy poco que explicar después de esa extraordinaria introducción tuya. Uy, Dios. Es bastante claro lo que has expresado como idea de pedagogía social. Y específicamente en lo que tú planteas sobre la palabra social. La palabra social tiene una connotación muy específica desde el ámbito educativo, que es lo que a nosotros nos interesa. Y no es
como te digo, no colide con otras cosas o con otras definiciones, porque desde el ámbito de la pedagogía social, lo social hace una afirmación del ser humano como ser en sociedad. Entonces hay todo un proceso, ¿verdad?, de socialización del niño, que eso se da desde edades muy tempranas, y que el primer contexto social del niño cuando nace es la familia. Y ahí están los primeros adultos significativos que le van a dar a él todas las herramientas y las habilidades necesarias para después convivir en sociedad. Entonces a eso es a lo que se refiere pedagogía social, a todo ese proceso de socialización que se hace a través de toda la vida y es permanente, es hasta que la persona muere. Es decir, ese proceso de socialización es dinámico, es cambiante, depende de tus habilidades y de tus procesos de apego, de desapego, de adaptabilidad, de cómo confrontas problemas, de cómo tomas decisiones, de cómo eres para establecer un diálogo, cómo llegas tú a otras personas, qué imagen proyectas. Es decir, que tiene toda una connotación de tu personalidad y cómo tú eres un agente social. Tiene también mucho que ver quizás desde el lado no solamente educativo, sino también desde el punto de vista sociológico y antropológico de cómo se constituyen las sociedades, ¿no? ¿Qué ideas parten para crear una sociedad? ¿Cómo ese conjunto de personas se agrupan para formar una población, una ciudad, una comunidad, un país? ¿Ves? Y claro, por supuesto, ahí vienen otros elementos, todo lo que es lo económico, lo político y lo educativo. Pero nosotros estamos específicamente en el marco de cómo un pedagogo social fomenta esa socialización y la construye en él mismo. Es decir, la construye él para sí y también la construye socialmente. ¿Ok? Entonces de eso se trata. De eso se trata esa característica de lo social en lo que es la pedagogía social. O sea que un pedagogo social de alguna manera, cuando ejerce esa función, como tú dices, socializadora, que de alguna manera debe proveer en las personas pues, que constituyen la sociedad, ese desarrollo humano, ese crecimiento personal que forma parte del desarrollo humano, así como el emprendimiento que forma parte del desarrollo humano, está creciendo a la par en que crece esa persona de alguna manera que asesora. Claro, porque las relaciones sociales tienen una interacción, es decir, cuando yo dialogo contigo, cuando yo establezco una conversación contigo, mucho de ti queda en mí y mucho de mí queda en ti. Es una relación dialógica, eso es lo que llaman lo que dice la teoría, ¿no? Y por supuesto es así, hay una interacción. Además, no es solamente lo que yo digo, es cómo lo digo, de qué manera lo expreso, cómo yo llego a ti. Y fíjate tú, hay algo que tiene muchos matices. Yo no me comunico con todas las personas de la misma manera. Entonces, ese elemento que es el diálogo, el lenguaje y la escritura en la sociedad tiene muchos matices y eso es lo que nos diferencia a nosotros de otras especies. ¿Okay? Por eso es que el ser humano es como es, porque tiene una herramienta para comunicarse y su cerebro es distinto, que es el lenguaje. Y ese es el primer elemento de socialización. Es cuando la mamá descubre que el niño siente una necesidad sin que ese niño hable, solamente porque llora o porque hay un gesto. Entonces, si yo estoy conversando ahorita contigo y tú estás de acuerdo o en desacuerdo con lo que yo estoy manifestando, aunque no sea una respuesta inmediata, pero quizás por tu gestualidad yo me puedo dar cuenta de que estás estando de acuerdo o no, ¿ves? Y eso pasa, y la gente, ese diálogo lo conecta, con lo que dice y con lo que siente, y la gestualidad también, ¿ok? Entonces eso es uno de los elementos que nos hace seres sociales. Ahora fíjate, qué lindo, ¿no? Todo esto es espectacular. Gracias, Fran, aquí se está comunicando. Fran, hola, profe, hola, Fran, me encanta ese hola radiante de esta hora de la tarde. Gracias por ser el primero en conectarnos a través de la web hoy.
Pero bueno, retomando lo que la profesora Nailé Beltrán nos expresaba sobre lo que es un ser social y cómo nosotros podemos entonces decir que se hace pedagogía social. Pero para que esto quede como bien explícito para los radioescuchas, ¿cuál sería la diferencia, Nailé, entre lo que es ser pedagogo, el ejercicio de la pedagogía, ¿no? Y lo que es la pedagogía social? ¿Dónde más se marca la diferencia en esa formación pedagógica de lo que es el capital humano que se dedica al ejercicio de la pedagogía? Mira, en la pedagogía social tiene tres ámbitos. El de la prevención, el de la atención y el de la ayuda. ¿Okay? Un pedagogo social se diferencia de un pedagogo o de un educador de cualquier otra área porque tiene una sensibilidad social de un alto nivel. ¿Okay? Esa es una característica. Y dentro de las competencias, esta persona está capacitada, el pedagogo social está capacitado para establecer diálogos de mediación, de negociación, para trabajar con grupos grandes. Tiene competencias en lo que es el desarrollo de habilidades sociales. Y además es un indagador neto, es un investigador neto, porque si él no se instruye y si él no es una persona que indaga sobre la comunidad que quiere abordar o en la que quiere insertarse, él no puede llegar a esas personas. Es decir, tú tienes que tener, o el pedagogo social tiene que tener ciertos niveles, no vamos a decir ciertos, me corrijo, tiene que tener altos niveles de empatía. Sí. Eso es correcto. Okay. Eso lo dice Goleman. Claro, para conocer al otro. Tiene que desarrollar una capacidad de desprejuiciarse de sus propios valores para entender los valores del otro y en qué contexto el otro se desarrolla y se mueve, ¿no? Y eso visto desde la educación. No todo el mundo va a ser pedagogo social. No todos los educadores pueden ser pedagogos social. ¿Okay? Eso está definido desde hace muchos años, porque la pedagogía social en su historia, ella emerge precisamente de una crisis mundial. Entonces, es muy distinto trabajar. Sería bueno precisar algunos aspectos de esa crisis mundial donde se origina de la Segunda Guerra Mundial. Okay. Y sobre todo los autores como Nator en Alemania, que tú sabes que vivieron mucho el golpe de lo que fue esa guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y después pasa a otros países de Europa, y en este momento España está muy bien desarrollando lo que es pedagogía social. De hecho, disculpa que te interrumpa, Neile, pero ciertamente dicen que después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los países pues, que queda muy afectado emocionalmente, su población, mejor dicho, es Alemania. Por supuesto. Y que justamente allí es donde, como bien dices, Natol hace, como uno de los grandes autores de la pedagogía social, refiere que el capital humano de la sociedad alemana se remonta con fortaleza, ¿no? Se remonta a esa situación devastadora que vivieron, donde había mucho sufrimiento y mucho dolor en la sociedad, ¿no? Por supuesto. Y que con esa fortaleza emocional logran remontar aquellos hechos que marcaron definitivamente a esa sociedad y que de paso fueron también castigados, si se quiere, por el mismo sistema político mundial, ¿no? Sí, claro. De hecho, fíjate que aún después de la guerra, la construcción del muro de Berlín marca una diferencia entre los mismos alemanes. Entonces son sociedades muy heridas. Uno ve, por ejemplo, otras sociedades más jóvenes, más de punta, más con más proyección a futuro, que pudieran ser las sociedades latinoamericanas, y no pasa mucho, pues uno espera más, tiene más expectativas de estas sociedades latinoamericanas en los países latinoamericanos, y no están así, pues, ¿no? Claro. Pudiendo ser toda Latinoamérica un continente que despunte tanto como lo puede haber sido Europa.
¿no? Fíjate Pero que, somos muy, claro, como muy adolescentes todavía. sí, sí. Fíjate, Neile, que también o sea, un aspecto en el que cree la pedagogía social Ajá. es algo que de alguna manera tú lo estás diciendo, pero que se llama educabilidad, ¿no? Que es esa Exacto. capacidad que tiene la persona de ser apoyada para reinsertarla en una sociedad con unas normas, con unos mecanismos de defensa, con unos mecanismos también de inclusión, ¿ok? Sí. Que atiende a la diversidad. Entonces, esos componentes es lo que, no sé, te pregunto como para que me digas si estoy un poco ubicada o no. Eh, y que es interesante porque estoy viendo aquí adicional, Nailé, Ujú. que Campoli me dice en el chat, hola, escuchando desde Sabana Grande, y no termino de entender lo que es la pedagogía social, ¿no? Ok. Porque no veo que puedan reinsertar a nadie en la sociedad. Ah, muy interesante, Campoli, tu opinión realmente. Y de paso, es una opinión que nos nos permite alargar mucho esta conversación, ¿no? Porque Claro. tenemos verdaderamente argumentos sobre lo que tú dices, ¿cierto? Y esto nos permite también hablar de políticas educativas. ¿Cómo no? Entonces Loli nos dice, hola profe, yo pienso que tenemos una pedagogía de locos hoy en día. Bueno, Loli, ¿qué te puedo decir? Imagínate, aquí estas pedagogas que son investigadoras y que somos de alguna manera ejercemos desde la pedagogía social porque nos interesa el sentir del otro, Claro. nos interesa cómo el otro aprende, nos interesa aprender con el otro y para el otro, ¿no? Exacto. Es estar y estar con el otro. Entonces, imagínate que podemos nosotros decir cuando tú nos dices que la pedagogía de locos, claro, obviamente, porque eso obedece a lo que acabo de decir. Aquí hay políticas educativas que de alguna manera tenemos que reflexionar. Y bueno, esto quizás cabe en este momento decir que es interesante llamado a la reflexión Claro. de los entes ministeriales, ¿verdad? Que cuando se generan algunos cambios, inclusive curriculares, pues que se piense en que algo que debe transversar cualquier cambio es precisamente la formación de la ontología del ser, ¿no? Exacto. De lo humano, del hombre. Y que cuando se llegan a algunas, vamos a decir, conclusiones o inserciones en el plano de la pedagogía, pues se piense en eso, en que no sea una pedagogía de loco, de gente que no está pensando en el bien común, en el bienestar, en la calidad de vida, Así sino es. precisamente estás pensando en la calidad a lo mejor de vida del individuo, del uno Así del es. uno y la sociedad, somos Así es, muchos, ¿no? así es. Este tema es un tema, si tú quieres, muy álgido y muy sensible en nuestra Sí. sociedad, porque estamos polarizados políticamente. Correcto. Estamos viendo cosas que no veíamos nunca, pues. Así es. Venezuela nunca había pasado por situaciones como las que está pasando ahora. Es más, como venezolana yo algunas veces desconozco a lo que somos como venezolanos, Sí. porque, y yo creo que me disculpan, yo es una opinión muy personal y me hago responsable totalmente de lo que estoy diciendo. Nos han querido confundir diciéndonos que somos un tipo de venezolano que en realidad no somos. Es decir, el venezolano es una persona generosa, bondadosa, es una persona inteligente, no es manipulable, es una persona que tiene muchos niveles de compromiso. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no hablamos de lo bueno que hacemos, de lo bueno que se está haciendo, de las cosas que se están haciendo en apoyo y para el otro, Claro. sino que siempre nos quedamos en la crítica. Y esto me lleva un poco al comentario de la oyente que dice que cómo hacemos para insertar las personas, Sí. ¿no? Hay toda, De campo, señor. hay toda una metodología para hacer inserción. Así ¿Ok? es. El asunto es tratar de no discriminar a nadie. Lo que pasa es que las oportunidades todo el mundo no las aprovecha de la misma manera, ni cada individuo, según su experiencia y su bagaje de vida, las asume según lo que él trae como historia de vida, ¿no? Así es. Entonces, un tema muy delicado y donde quisiera no poner el dedo, pero bueno,
es, por ejemplo, la situación de las cárceles en Venezuela. Sí, sí. Entonces, si no existe, como dices tú, de verdad, un trabajo mancomunado de Sí. profesionales Sí. de todas las Multidisciplinar. áreas, exacto, con una política estable de Estado, de gobierno allí, entonces, ¿cómo entra un pedagogo social a ayudar y a tratar Claro. de rescatar a la persona que está privada de libertad? ¿Qué es lo que dice el amigo? O sea, cómo de alguna manera podemos insertar, que eso que no veo que hayan programas de inserción, de reinserción. Bueno, había, Ya Nailé, no hay. no sé si tú un poco puedes relatar cómo de alguna manera, y un poco para que se quede ilustrado, que sí existían, y yo diría que ahorita, en este momento, existen algunas iniciativas, sí existen, que, claro, en este momento no pudiera yo tampoco precisar nombres y apellidos, ni tampoco sería lo correcto, ¿verdad? A través de un medio masivo. Pero sí existen iniciativas de personas que, por ejemplo, están en ese proceso de reinserción, que es una de las funciones de la pedagogía social, casualmente, la reeducación, la reinserción, el apoyo, el acompañamiento, ¿no? Hasta más bonitos los términos, ¿no? Claro. Ese acompañamiento, el apoyo, la educación preventiva es mucho más importante que la reinserción. Por supuesto. Entonces, pero para este paréntesis, Nailé, para que continúes un poco en la mirada de la historia, porque yo sé que tú te la sabes muy bien, sí existen algunas fundaciones Y ONG. y ONG que son de iniciativa particular. Privada, Bueno, amigos, la semana pasada tuvimos aquí a CIEP, a UCIEP, que es una unidad de apoyo para la reinserción, el acompañamiento del trans, de las personas transgénero. Eso es un ámbito de la pedagogía social. ¿Cómo no? La salud. Y las personas que, por ejemplo, trabajan en UCIEP es un equipo multidisciplinario. Son médicos, son sociólogos, son psicólogos, son psiquiatras. ¿Por qué? Porque el acompañamiento que requieren las personas trans, ¿verdad? O transgénero, ellos no les gusta que le llamen transgénero, les gusta el término, es más, fue discutido en la UNESCO hace ya muchos años, según lo versan, ellos mismos, ellos se identifican con la palabra trans, ¿ya? Y bueno, y existe todo un protocolo de acompañamiento, eso es un ámbito de la pedagogía social, Claro. es un trabajo que se está haciendo por ese específico grupo social, ¿verdad? Sin embargo, hay otras, porque hay muchas fundaciones que trabajan con los niños de la calle. Claro. ¿Okay? Hay fundaciones que también trabajan, por ejemplo, con el adulto mayor. Así es. ¿Ya? Entonces, todo eso son escenarios, contextos de abordaje desde la pedagogía social. El caso es que no lo hemos conocido de esa manera. Entonces, sí se han dado experiencias y sí se están dando de reinserción, solamente que no son develadas por los medios de comunicación y no han sido lo suficientemente reconocidas, ¿okay? Por los entes gubernamentales, que ahí es donde las alianzas que tú acabas de decir sería magnífico, todos unidos, todos juntos hacia el mismo cometido. Así es. Para que se viera, ¿no? El impacto en la sociedad. Entonces, bueno, Nailé, no sé si me gustaría que de repente pudiéramos chequear aquí. Aquí hay alguien que nos está saludando. Mónica Cabrera. Mónica, nuestra profesora Mónica, que nos dice excelente tema. Considero que la pedagogía social nace con la persona y poco a poco va desarrollando esa capacidad, va adquiriendo las herramientas para proyectarlo en la sociedad. Saludos, Irene y profe Nailé. Gracias, Mónica, por ese comentario tan hermoso. Tú también tienes mucho de pedagoga social. Bueno, Nailé, quizás un poco con esta explicación que yo acabo de analizar, sería bueno remontarnos un poco a cómo nace la pedagogía social en Venezuela, ¿verdad? Porque Venezuela tiene 30 años de trayectoria en pedagogía social. Yo estoy segura que muchos de los que nos están escuchando y participando en el chat no lo sabían.
Fariña me dice, caramba, me gustaría que todos desarrolláramos la pedagogía social. Ay, qué bien. Un beso, Fariña, me parece extraordinario. A ver, Nailé. Bueno, sí, la pedagogía social surge por el desarrollo de las prácticas profesionales en el Instituto Pedagógico de Caracas. Y allí, bueno, si me pongo a nombrar todas las personas que fueron, ayudaron, colaboraron y trabajaron en esto, es una lista increíble y no los tengo todos en mi memoria, pero surgen allí, surgen de un trabajo en el ámbito no convencional directamente con las comunidades. Era un grupo de profesores extraordinarios, muy preocupados por el asunto también de los niños de la calle, que fue una de las cosas que surgieron allí. Así es. En aquella época... Y era una política de Estado. Era una política de Estado, no, una política educativa y de salud, exacto, en aquel momento. Estábamos trabajando para ese entonces con el Instituto Nacional del Menor, que existía para aquel momento. Se gestionó un convenio entre el INAM y el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio y se empezó a diseñar toda la carrera, pues, lo que fue la especialización en pedagogía social. Tuvo un impacto increíble porque nosotros pensamos que el convenio era formar a estas personas en la pedagogía social, todas las personas que venían del INAM, ¿verdad?, que no tenían una profesión definida para atender a estos niños que estaban allí, y pensamos, bueno, esto de alguna manera tiene un periodo de vida y ya. Pues no, nos dimos cuenta que cuando se abrió la oferta, muchísima fue la gente que se interesó. Bueno, Nailé, fíjate bien, esta historia no ha terminado todavía, amigos, ¿sí? Pero como nos tenemos que ir a un corte de la estación, pues nos vamos al corte de la estación y ya regresamos en la tribuna educativa con más del chat y más de esto que se llama pedagogía social. Ya regresamos. Se pica. Desde Caracas.